Nos encontramos ya en el último programa de Nos Movemos. En este caso vamos a venir aquí a Recauchutados Duero porque es muy importante hablar de ciertas características que tienen nuestros neumáticos, como por ejemplo, cuál es el mejor a la hora de adquirir uno, cuáles son las condiciones en las que tiene que estar nuestro neumático y cómo son las condiciones climáticas en donde nos movemos para ver si son seguros o no nuestros neumáticos. Efectivamente, ya se lo comentábamos, aquí estamos con Hugo y el primero de los temas de los que vamos a hablar hoy son los tipos de neumático. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hay veces que cuando vamos a cambiar nuestros neumáticos nos encontramos en el mercado con una amplia variedad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al principio? Es lo primero en lo que nos tenemos que fijar. Bueno, el neumático depende del tipo de vehículo y de la utilización que vayamos a hacer en nuestra forma de conducir. Ajá. Podemos empezar por ver los neumáticos más sencillos, los de coches, digamos, más pequeños, de baja resistencia a la rodadura. Eso veremos después, que es muy importante porque la elección del tipo de neumático puede depender de tiene dos grandes parámetros. El primero es la seguridad, y según el neumático que tenemos tendrá mejor o peor seguridad, y el segundo es el consumo de carburante. Un neumático que tenga un bajo consumo de carburante puede ahorrarnos hasta medio litro a los 100 kilómetros. Fíjate, claro, importante. Es muy importante. Además, muchas veces hablamos de caro o barato y es un concepto que no tenemos que tener en cuenta porque el precio más alto o precio más bajo no significa caro o barato. Un neumático que tenga el precio más bajo pero nos dure menos kilómetros o consuma más carburante, a la larga nos sale más caro. Más caro, efectivamente. El más habitual, decíamos, para coches más pequeños, un neumático más normal. Este es el más habitual que tenemos hoy en día. La gama Prima, en el caso de Michelin, hay que ver que es un neumático que en seguridad es A, es decir, es la mejor seguridad en frenada de mojado. Ahí está el G. El G ya no se puede fabricar, ya no se puede fabricar, y el F me parece que también tiene una fecha de caducidad. De acuerdo. Pero la diferencia también la etiqueta. La diferencia entre el A y el F son 18 metros de frenada en mojado a 80 kilómetros por hora. Claro, normalmente en una condición normal, en una conducción habitual en ciudad, no lo vamos a notar. Pero si tenemos que hacer una frenada de emergencia sobre calzada mojada, claro, la diferencia, solamente una letra, son 4 metros de diferencia y es la longitud de un coche, claro. Es la longitud de un vehículo o un paso de peatones. Es decir, es la diferencia entre llevar uno bueno o uno menos bueno, es frenar antes o después. Y eso puede suponer tener un accidente o no tenerlo, o que el golpe que demos al coche delante sea a 50 km por hora, o sea a 25, o sea a 10. Claro. Y entonces la gravedad del golpe es mucho más importante en un caso que en otro. Por eso el tener un neumático mejor o peor depende mucho de lo que nos estamos jugando luego la seguridad de nuestro coche. Claro. ¿Qué más tenemos? Para conductores que quieran tener una conducción más deportiva, tenemos otro tipo de neumáticos. El mismo vehículo puede llevar, en algunos casos, unos u otros, según el tipo de conducción que queramos. Incluso existen neumáticos que pueden entrar en circuitos, es decir, neumáticos que no son de competición, pero que se pueden llevar por la calle, pero también pueden hacer tandas en circuitos para la gente que le guste una conducción deportiva a alto nivel. Este es un neumático que es más deportivo que los más normales. Sigue siendo A en frenada de mojado. Vamos. Más tipos que tenemos por aquí, ¿no? Claro, estamos hablando de que el neumático depende del tipo de conducción, pero también del tipo de vehículo. Si tenemos un vehículo 4x4 o sub, necesitamos un neumático de otras características. Entonces este es un neumático específico para vehículos más grandes, para tipo sub. Y también podemos tener otros vehículos que son industriales, o sea, pequeñas furgonetas de carga. Entonces, el específico para carga, no te estoy hablando de camiones, estoy hablando de pequeñas furgonetas, pues es la gama Agilis. Vemos que todos ellos tienen un gran nivel de calidad a nivel de frenada en mojado, A o B, y vemos que el segundo parámetro importante, que es el de consumo de carburante. De acuerdo. Y aquí vemos cuánto gastan, ¿no? Cuánto gastan, porque en el consumo de carburante de un vehículo, el 20% en un coche normal de turismo de motor térmico, gasolina o gasoil, el 20%, 1 de cada 5 depósitos es debido al neumático.
Entonces, según llevemos un neumático mejor o peor en consumo de carburante, nos podemos ahorrar pues, hasta un neumático, el coste de un neumático durante toda su vida útil, ¿no? Mira, qué maravilla. Estoy viendo que lo más habitual es la C, ¿o no? Bueno, ¿Sería lo óptimo? no, lo óptimo igual? es la A, pero La A. en este momento es muy difícil, digamos, la etiqueta europea hace que sea relativamente complicado tener A y A. Nosotros hemos preferido tener la seguridad sobre el consumo, pero vamos mejorando para mejorar el consumo cada vez más. Entonces vamos a repasar lo más importante a la hora de saber qué neumático del mercado es el que nos viene bien a nosotros. Lo primero, qué tipo de vehículo que tenemos. El vehículo que tenemos. Segundo, el tipo de conducción. Y luego a partir de ahí tenemos que elegir el mejor neumático. Y el mejor neumático no necesariamente es el más caro, aunque parezca que nos cuesta más a la hora de comprarlo. Por esos dos aspectos. Primero, la duración, que puede ir del simple al doble. Y segundo, el consumo de carburante, que también depende de este otro parámetro. De acuerdo, pues vamos a seguir viendo cómo tenemos que cuidar nuestros neumáticos, Hugo. Muy bien. Continuamos otra vez con Hugo. Estábamos viendo al principio los tipos de neumáticos, pero otra cosa muy importante también es tener nuestros neumáticos en buen estado, ¿no es así? Sí, sobre todo hay que vigilar la presión y la profundidad de la escultura. Hay que tener en cuenta que las características de un neumático que hemos visto antes en la etiqueta es un neumático nuevo y con la presión recomendada por el fabricante. Si no llevamos la presión adecuada, si la presión es más baja, que normalmente es más baja que la que nos recomienda el fabricante, las prestaciones del neumático bajan y el mejor neumático se puede comportar como el peor. Por eso, periódicamente tenemos que verificar la presión, porque cualquier neumático bueno, sin fugas, con una buena válvula, pierde un poquito de presión al mes. Eso hace que a los 3 o 6 meses podamos llegar a unos niveles de presión que son inadecuados para el neumático. En cualquier taller, como es el caso de Recauchutados Duero, donde nos encontramos, pueden verificar la presión y pueden ayudar al conductor a saber cuál es la presión adecuada. Vamos a ver cómo proceden, si os parece. Ponte por aquí si quieres, Hugo, y así lo vemos del tirón. Está ya conectado, vemos aquí, no sé si en cámara se puede apreciar bien, ahí está. Aquí vemos la presión de 2,5 y ¿cómo sabemos cuál es la presión adecuada? Pues cada vehículo tiene la presión que recomienda el fabricante. Y el fabricante nos recomienda la presión con una pegatina que puede estar en la puerta delantera o, en este caso, la tenemos aquí en la tapa del depósito de gasolina. Aquí nos dice que para una conducción normal tiene que tener 2,7 atrás, 2,5 delante. Y vemos que el coche tiene 2,5. ¿Por qué tiene que haber diferencia delante y atrás? Eso depende del fabricante. De acuerdo. Depende del fabricante dependiendo también de la carga del vehículo. A veces es más adelante que atrás, a veces es al revés. Eso depende del reparto de pesos del vehículo y también nos suele recomendar varios niveles. La presión normal en condiciones de baja ocupación o la presión cuando el coche va cuando cargado, el coche va más ejemplo, cargado, ¿no? Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que esta presión hay que medirla siempre en frío. Si el coche ha rodado y el neumático está caliente, la presión va a ser más alta y nunca hay que bajar esa presión. Hay que medirlo cuando esté en frío y haya rodado solamente 2 o 3 kilómetros. Al principio decíamos que esto se tiene que hacer periódicamente. ¿De cada cuánto tiempo estamos Nosotros hablando? recomendamos cada 15 días o un mes. De acuerdo. Hay que tener en cuenta que la pérdida normal de presión que tiene un neumático bueno, sin fugas y sin averías en la válvula, puede llegar a hacer que a los 3 meses ya la presión sea inadecuada. Normalmente la presión que tiene que llevar es la recomendada por el fabricante. Nosotros decimos que más o menos 0,3 bares puede ser aceptable. Cuando la diferencia es de más de 0,3 bares ya es una presión inadecuada. Y si la diferencia es de más de 1 bar, pues puede ser incluso peligrosa. De acuerdo. Vamos a continuar viendo más peculiaridades de los neumáticos, si te parece. Bueno, Hugo, continúa contándonos. Seguimos hablando de la presión. El neumático nos dice cómo ha rodado, con cuánta presión. En este neumático se puede apreciar que tiene más desgaste en los dos laterales. Eso significa que esto está más desgastado que la parte central. En este caso, el neumático ha rodado con baja presión. Debe ser lo más habitual. Porque hace así, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Y entonces, claro, lo que estamos haciendo no solamente es poner en peligro la seguridad, porque claro, el
los puntos de contacto son menores, entonces la distancia de frenado aumenta, el consumo de carburante es mayor y el neumático nos va a durar menos. Es decir, no solamente es bueno para la seguridad, sino también para nuestra economía. Aquí tenemos un neumático que nos encontramos lo contrario, vemos mayor desgaste en el centro. Este neumático ha rodado con alta presión. Se le ve que está hundido, pues este es que ha rodado con presión excesiva. Rodando con presión excesiva nos pasa lo mismo, la superficie de contacto es menor, con lo cual la distancia de frenada es mayor. Y al haber un desgaste irregular, la duración del neumático es menor, habrá que cambiarlo antes. De acuerdo. Una segunda cosa, podemos aprovechar este neumático es que nunca podemos rodar por debajo del límite legal. El límite legal es 1,6 milímetros y se aprecia en estos indicadores de desgaste que tienen todos los neumáticos. Entonces, en este caso concreto vemos muy bien que por fuera todavía no ha llegado al límite de desgaste, pero al rodar con alta presión, en el caso del centro, ya ha llegado al límite de desgaste. Con lo cual ya estamos obligados a cambiar el neumático. Estamos obligados por nuestra seguridad, pero si no nos vale la seguridad, nos ponen una multa de 200 euros por cada neumático que esté por debajo del nivel de 1,6 milímetros, que es lo que nos exige la ley. Está bien el detalle. Y si rodamos sin baja presión y la acabamos perdiendo, pues podemos encontrar aquí un caso de un neumático pues, que ha rodado sin presión y llega a estar destrozado. Pues sí, evidentemente tenemos este neumático ha llegado a reventar y eso nos ha puesto en riesgo nuestra seguridad. Y es por rodar con una presión inadecuada, una presión peligrosa. Vamos a ver si te parece unos planos más de cerca para que en casa puedan coger todos los detalles, primero de las diferencias de presión y también, fíjense, en la parte de la durabilidad que tiene nuestro neumático. Sí, el testigo de desgaste que nos indica cuál es la profundidad mínima de escultura que tiene que tener el neumático. Pues vamos a verlo en detalle. Bueno, Hugo, otra de las cosas muy importantes que yo creo que hay que tener en cuenta en los neumáticos es también las condiciones climatológicas y el sitio en el que estemos, ¿no? Sí, es muy importante. Los neumáticos que hemos visto antes, todos estos son neumáticos de verano. De acuerdo. Están concebidos y diseñados y fabricados para trabajar a temperaturas normales de verano. Pero también tenemos otros neumáticos que son este tipo, que son neumáticos de invierno. Estos neumáticos están pensados y concebidos y fabricados para trabajar a bajas temperaturas. El límite son 7 grados. Si la temperatura media en una ciudad es menor de 7 grados, este neumático va a responder mejor que este, porque la goma, depende de su temperatura, tiene diferente comportamiento. Por debajo de 7 grados, la adherencia de este tipo de neumáticos es mejor, y por encima de 7 grados, la adherencia de este tipo de neumáticos es mejor. Da igual que estemos hablando de seco o de mojado, es la temperatura lo que cuenta. En el caso de Aranda de Duero, las temperaturas medias en invierno son por debajo de 7 grados. Por lo tanto, deberíamos de llevar este tipo de neumáticos y el momento de cambiarlos es con el cambio de hora. En octubre y en marzo, cuando hay cambio de hora, es el momento en el que deberíamos de cambiar a este tipo de neumáticos. Porque, ¿qué pasa si nuestro vehículo lleva este tipo de neumático en verano? Bueno, pues no es el más adecuado, es un neumático que con altas temperaturas va a responder mejor. Podemos tener una diferencia en las mismas condiciones de 4 metros de más de frenada en mojado en el caso de invierno utilizado en verano o 4 metros más de frenada en mojado en el caso de verano utilizado en invierno. Claro, esto nos obliga a tener dos juegos de neumáticos, pero hay muchos talleres, como es el caso de Recauchutados Duero, que te guardan el juego y que te quedas con ellos 2 veces al año y te los cambian. Y de paso verifican la presión, o sea, está muy bien pasar por el taller. Oye, de vez en cuando. Sí, porque parece que nos da un poco de respeto y no, es importante venir al taller. Pero claro, hay gente que no le gusta tener 2 juegos de neumáticos, ¿no? Y para ello hemos inventado este neumático. Este es el neumático Cross Climate, es un neumático para todo tiempo. Realmente es un neumático de verano que está certificado para invierno. ¿Eso qué significa? Que con un neumático podemos tenerlo todo el año. Si estamos hablando de unos inviernos muy fríos, unos inviernos donde tengamos una conducción habitual sobre nieve o hielo, es más recomendable
tener invierno y verano. De acuerdo. Pero si estamos hablando de inviernos fríos normalmente, donde la utilización de nieve o hielo es esporádica, como puede ser el caso de Aranda, esta solución es una solución ideal, porque nos permite tener un neumático que en verano responde como una de verano, es un neumático de verano, sin embargo en invierno pues no pierde las características que tiene que tener el neumático de verano y que pierde en invierno, y sin embargo aguanta. Oye, mira, eso es muy interesante, las dos opciones que nos has planteado, el hecho de poder cambiarlos y el hecho de tener uno que nos valga. Este es similar, Crossimer, neumático para todo tiempo, pero específico para furgonetas, para vehículos que lleven una carga mayor. Ajá. Ahí es muy importante decir una cosa. Hemos hablado de neumáticos de invierno, no de neumáticos de nieve, porque no es lo mismo la capacidad de tracción con nieve que el responder a las características del frío en el invierno, donde la goma pierde sus propiedades. Pero en los dos casos, estos neumáticos están certificados para invierno. ¿Eso qué significa? Que cuando hay nivel rojo, es decir, cuando hay nieve en la carretera y la Guardia Civil nos obliga a poner cadenas, estos neumáticos no necesitan cadenas. De hecho, es más aconsejable que no las tengan. El marcaje que llegan permite circular sobre nieve sin necesidad de poner cadenas, en los dos casos. Ajá. Claro, esto es una gran ventaja. Pues De hecho, hoy en día tenemos un par de autopistas, las autopistas del norte, la que va a Santander o la que va a Asturias, que son autopistas que tienen túneles. Entonces, la Guardia Civil ha prohibido en esas autopistas el uso de cadenas cuando hay nieve. ¿Por qué? Porque es muy peligroso tener que poner y quitar las cadenas en cada túnel. Si no las quitamos, las cadenas destrozarían el asfalto, el vehículo, el neumático, las tres cosas, entonces habría que quitarlas en cada túnel. Como eso es muy peligroso, imagínate lo que es poner unas cadenas, claro. Primero, mucha gente no las sabe poner, y encima ponerlas 5 o 6 veces y ponerlas y quitarlas, pues hoy en día en las autopistas del norte de España con muchos túneles está prohibido el uso de cadenas. Es decir, en caso de nieve, la única solución que tenemos es neumáticos certificados para invierno. Sea un neumático de invierno puro, sea un neumático como es el Cross Climate, que es un neumático para todo tiempo, que también está certificado para invierno. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que aunque compremos o vayamos a adquirir un neumático de invierno, no tiene por qué estar preparado para la nieve. ¿Cómo lo podemos Todos los ver? neumáticos de invierno, todos los neumáticos de invierno y todos los neumáticos all-season están preparados para la nieve. ¿Y cómo se ve eso? Con una pequeña marca que vemos aquí. Vale. Tiene dos marcas en neumático, que son el M+S, que significa barro y nieve, que significa que puede ir que según la legislación no necesita cadenas en caso de nieve, y esta pequeña montañita de 3 picos con un copo de nieve en el medio, que este es el símbolo que significa que está certificado para invierno. De acuerdo. Con estos dos marcajes, la Guardia Civil nos permite pasar cuando estemos con nivel rojo, es decir, cuando estemos en la situación de que normalmente se dice de obligatorio uso de cadenas. Realmente tendríamos que decir obligatorio uso de cadenas o de neumáticos de invierno. Ajá. Este es un neumático de invierno, pero vemos el neumático Cross Climate que tiene exactamente los mismos marcajes, M+S y la montaña de 3 picos con el copo de nieve. Por lo tanto, en ambos casos podemos circular sin cadenas cuando estas son obligatorias por la Guardia Civil. Oye, pues una información muy buena, sobre todo ahora que, como decimos, va a llegar ya el frío. Claro, por eso nosotros este neumático es muy recomendado para estos donde estamos ahora en Aranda, porque tenemos fríos, pero tenemos nieve esporádica. Si estuviéramos en alta montaña con nieve habitual, nuestra recomendación seguiría siendo el neumático de invierno. Oye, pues Hugo, no sé si me tienes que dar alguna clave más. Yo de momento ya me estoy haciendo una idea de cómo puedo elegir el neumático. Muy bien. Muchísimas gracias, A Hugo, ti. de verdad, ha sido un placer. Encantado. Vamos a ver ahora unos vídeos que nos facilita la Fundación Michelin para que podamos comprobar a través de un vehículo estas particularidades de las que hemos hablado, sobre todo el tiempo de frenada y de otros aspectos.
Y aquí desde Recauchutados Duero nosotros nos despedimos de este programa de Nos Movemos. En estos programas hemos podido conocer qué opinan los niños, cómo ser un buen peatón, cómo conducir bien y también, y en este último, cómo funcionan nuestros neumáticos y qué debemos de tener en cuenta a la hora de escogerlos. Nosotros nos despedimos, esperamos que les hayan servido para estar bien informados y ya saben, conduzcan con cuidado.